Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy celebramos el 25º domingo del tiempo ordinario. Y el día de hoy tenemos esta llamada que hace el Señor a los 12 para enviarlos, ¿no? De dos en dos para que prediquen el Evangelio, para que expulsen espíritus inmundos, para que puedan curar a los enfermos y ungirlos con el aceite santo del Señor. Entonces, pero acá hay dos cosas importantes que les da el Señor. Lo primero, ¿no?, que tenemos que entender es que ¿qué es el mensaje y a quién van a predicar los apóstoles? Los apóstoles tienen que predicar del Señor. No hay otro mensaje. El mensaje que tienen que dar es el mensaje del Señor. Y esto sigue tan vigente como si fuera el día de hoy que nos manda. Todos los que tenemos que hablar acerca del Señor, tenemos que hablar acerca del Señor, ¿verdad? Esto es importante porque a veces nos podemos desviar y empezamos a predicar cosas que no son del raciocinio divino, sino del raciocinio humano. Y entonces nos desviamos del propósito para que lo cual Jesús nos envió a todos a predicar. Y le voy a explicar después por qué incluyo a todos, pero quiero ir por pasos, ¿ok? Luego hay una cosa importante que tiene una característica de cómo tiene que ser esta predicación. Y esta predicación tiene que ser en sencillez. ¿Por qué? Porque tiene que haber esta confianza de que todo me viene del Señor, que el Señor me ha mandado en misión y me provee de todo lo necesario para que yo pueda cumplir esta misión. Entonces, ¿qué le dice? No lleven ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto. ¿Por qué? Porque donde yo voy a predicar, ahí me tienen que dar de comer, ¿eh? Es importante esto. Ahí me tienen que dar morada, posada, comida, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente el que trabaja para el Señor tiene derecho al sustento. Y esto es importante entenderlo. Pero ¿qué pasa? Dice, vayan, ¿no? Únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Bastón aquí, la túnica, ¿no?, puede estar un poco raída ya por el uso, y las sandalias. ¿Qué es esto? Es los símbolos del misionero, el que va en misión a predicar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que hay que tener una sencillez y una humildad, no solamente, ¿no?, con los signos externos, sino también ya en el corazón. Porque el corazón tiene que brotar y ser imagen de lo que nosotros estamos haciendo afuera. Y es por eso que es importante, ¿no?, que les dice, vayan a las casas y que los reciban. Y no se vayan mudando de una casa a otra viendo quién los trata mejor. Si los tratan bien, ¿no?, bendigan, y esas bendiciones le caerá a esa casa. Pero que si no los tratan bien, ¿qué es lo que dicen? Sacúdanse los zapatos del polvo. ¿Por qué? Porque simplemente pues ahí esas bendiciones, ¿a quién van a regresar? Al que viene con la palabra de Dios. Ahora, quiero empezar una cosa importante que el Papa Francisco lo ha recalcado ya durante mucho tiempo y que lo hemos escuchado por ahí y por acá. Quizás nos hemos cruzado con este término, discípulos misioneros, ¿verdad? Lo hemos escuchado porque el Papa Francisco lo nombra mucho, y lo nombra mucho sobre todo en el gozo del Evangelio, su exhortación apostólica. ¿Qué quiere decir? Porque para esto yo quiero referirme a la carta del apóstol a los Efesios, ¿no? San Pablo le escribe: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. ¿Cuándo nosotros hemos recibido estas bendiciones? ¿En qué momento de nuestra vida el Señor nos ha dado todas estas bendiciones celestiales? Bendiciones que nos acompañan a nosotros. Es claro que es el día que nosotros hemos sido bautizados. En ese momento nosotros nos han impartido que varias cosas. Primero, que nosotros ahora somos hijos e hijas de Dios, adoptivos. Y si somos hijos e hijas de Dios adoptivos, hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido todas esas bendiciones. ¿Para qué? Para que seamos el pueblo santo de Dios, elegido para ser ese pueblo. ¿Y cómo nosotros ejercitamos esa santidad?
Pues la hacemos con las tres cosas que nos infunden el momento de nuestro bautizo: sacerdotes, profetas y reyes. En ese momento que somos bautizados, nosotros somos infundidos con esto, con esta gracia de Dios, que somos sacerdotes, profetas y reyes. Nos dice claramente en esta carta, Cristo es el que nos eligió antes de crear el mundo. ¿Qué cosa más grande? Ya Cristo sabía, ¿no? El Señor, que es la encarnación de la segunda palabra de la Trinidad, ya tenía en mente cada uno de nosotros, Y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque fuéramos santos e irreprochables. Este es nuestro destino, ser santos. Nosotros tenemos que alcanzar la santidad aquí. Si no, pues en el paso intermedio, ¿verdad? Pero es importante poderlo hacer aquí, porque ese es lo que nosotros tenemos que hacer aquí. A sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos. Nosotros somos hijos e hijas de Dios adoptivos en el bautizo. Y si somos hijos, ¿qué más somos? Herederos. ¿Herederos de qué? De la vida eterna que el Señor Jesucristo nos confiere a través de ese bautizo. Y ahora nosotros tenemos que responder a esa santidad, ¿no? Siguiendo a Cristo en todo, para que alabemos y glorifiquemos la gracia que nos ha conferido por medio de su amado Hijo. Esta gracia que la hemos recibido en el bautizo, le decía que tenemos que ser sacerdotes, profetas y reyes. ¿Qué es un discípulo misionero? Esta es la gran clave, ¿verdad? Porque si todos nosotros estamos llamados por el bautizo a ser santos, ¿cómo conseguimos esa santidad en este mundo? Esta es la clave, ¿Cómo la conseguimos? Pues tenemos que estar fuera de pecado, tenemos que rezar, pero también tenemos que hacer algo, Tenemos que ejercitar nuestra función profética. ¿Y cuál es la función profética? ¿Qué hace un profeta? Un profeta anuncia y denuncia. Anuncia la buena nueva de Dios, anuncia lo que el Señor le quiere que comunique a su pueblo. ¿Y que denuncia? Las injusticias, las maldades y todo aquello que está en contra de la ley de Dios. Un cristiano no puede callarse ante la maldad. Un cristiano no puede ser indiferente ante la injusticia. Un cristiano no puede negociar con cosas que no son la verdad. Y alguien me preguntará, ¿y qué es la verdad? Jesucristo, cuando estaba siendo juzgado, ¿no? Él dice, y le pregunta, ¿y qué es la verdad? Miren, tenemos problemas nosotros estos días con la verdad, porque la verdad ahora es lo que a mí me parece que sea la verdad, y puede estar en contra de tu verdad y en contra de muchas verdades que puedan estar suscitándose. Pero nosotros tenemos que ser fieles al Evangelio, porque nos dice el Señor que la verdad nos hará libres. Y cuando nosotros tenemos que referirnos a la verdad, es el absoluto conocimiento que tenemos a través de la Escritura, que tenemos a través de toda el bagaje de nuestra enseñanza de la Iglesia Católica, que a través de los tiempos hemos podido entender más la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y todo eso nosotros lo llamamos la tradición de nuestra Iglesia. Y entendemos las verdades reveladas por nuestro Señor Jesucristo, que no pueden ser cambiables ni inmutables, sino que las vamos entendiendo más perfectamente para que nosotros podamos seguir más fielmente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿no? Claramente nos dice, con su sangre Cristo hemos recibido la redención. ¿Por qué? Porque Él muere por nosotros como expiación de nuestros pecados. Él paga el precio de nuestras culpas. Es decir, nosotros ya hemos recibido la salvación si creemos realmente en esto. Pero la salvación también consiste en poder vivir como los verdaderos hijos e hijas de Dios. Por eso Jesús, cada vez que hacía un milagro, que le decía, arrepiéntete y no vuelvas a pecar. Es decir, aquel que ha encontrado a Dios, aquel que se confiesa cristiano, no puede vivir en el pecado. No puede vivir como si no conociera a Cristo. No puede vivir simplemente poniendo las palabras sagradas y olvidándoselas y viviendo como si nunca las hubiera escuchado. No.
El que tiene las palabras del Señor y el que ha recibido la gracia de la conversión tiene que vivir como verdadero hijo de Dios. Como verdadero hijo de Dios, ¿no? Porque entonces no podemos nosotros predicar la palabra del Señor si nosotros no tenemos una coherencia de vida con la gracia que hemos recibido del Señor. Y esa gracia del Señor nos llama a la santidad. Santidad que debemos procurarla en todo momento, porque el Señor nos ha dado toda gracia celestial para que podamos vivir esa santidad. Pero nosotros tenemos que abrir nuestros corazones, pedirle al Señor, suplicarle con llantos, con lágrimas, con dedicación, para que esa gracia trabaje en nuestro corazón. Porque ¿qué es lo que nos dice el Señor? Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia. La tenemos, pero a veces la ignoramos. La tenemos, pero no la queremos vivir. Y es por eso que estamos dando tumbos a veces. Y nos golpeamos y sufrimos y lloramos. Y volvemos a pedirle al Señor. Y el Señor nos envía su gracia. Y nosotros nos damos cuenta que tenemos ya con toda la sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es el misterio de su voluntad? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos nos salvemos. Que todos vayamos al cielo. Esa es la voluntad de Dios. Para eso vino Cristo. A salvarnos, a redimirnos. Y eso es lo que a veces no entendemos, que el Señor ha venido porque nos ama, nos ha tendido toda gracia para que podamos ser salvos y santos. Este es el plan que se había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos. ¿Y cuando en la plenitud de los tiempos? Cuando nuestro Señor Jesucristo aparece en la tierra a través de la encarnación, ¿no? Y lo celebramos cada 25 de diciembre. ¿Y qué quiere decir con la plenitud de los tiempos? Que Dios ha estado habitando en medio de nosotros y nos reveló al Padre, porque ahora conocemos quién es el Padre. Y no solamente, no quiso nada más revelarnos al Padre, no, para que todas estas cosas, la del cielo y de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Es decir, nosotros sabemos que todo finalmente está depositado en Cristo nuestro Señor. Él es la cabeza de nuestra iglesia. Nunca nos podemos olvidar de eso. No es el Papa, No. El Papa es el representante de Cristo. Pero ¿quién dirige esta iglesia? Es Cristo. ¿Y a través de quién la dirige? Miren, con Cristo somos herederos también nosotros, porque eso estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. Es decir, hemos sido salvados, y cuando nosotros somos salvados somos redimidos, y cuando redimidos entonces nosotros somos ya miembros de esa Jerusalén eterna, y tenemos que alabar a Dios y servirlo, porque es el propósito de la creación de cada uno de nosotros. ¿Y cómo vamos a cumplir esto? Bien, entonces también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Todos nosotros hemos recibido el Espíritu Santo en el bautizo, pero también lo hemos recibido la totalidad del Espíritu Santo. ¿Cuándo? En el sacramento de la confirmación, en el cual nosotros hemos recibido los 7 dones del Espíritu Santo que nos hacen a nosotros, ¿no? Nos dan toda herramienta, toda gracia, toda capacidad para poder ser realmente santos en este mundo, para trabajar, para convertirnos en el pueblo santo de Dios. Nos dice, este Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios por alabanza de su gloria. ¿Y cómo nosotros entonces podemos ser santos? Siendo discípulos misioneros. ¿Quién es el discípulo misionero? Aquel que anuncia a Cristo.
¿Y cómo nosotros podemos anunciar a Cristo? O sea que ahora me tengo que meter en un avión, irme al África y ser misionero. Si lo puedes, hazlo, y eso está bien. Pero si no, puedes hacerlo en tu casa, en tu colegio, en tu trabajo, en tu centro donde te reúnes con tu familia. ¿Por qué? Porque con tu vida vas a testificar realmente los milagros que el Señor ha hecho. La conversión que nosotros tenemos se ve a través de una vida coherente y vivimos el Evangelio de Jesucristo en cada una de nuestras acciones. Y entonces la gente nos mira a nosotros y nuestra vida se convierte en un testimonio de vida. San Francisco nos decía claramente, y lo decía a todos sus monjes, a todos aquellos que prediquen en todo momento la palabra de Dios y el Evangelio, y cuando sea necesario usen palabras, porque saben que un hecho vale más que 1000 palabras. Cuando yo puedo hablarle todo el día y no soy un testimonio de lo que hablo, entonces mi testimonio es falso y no me van a creer. Pero si yo hablo y hago lo que hablo, mi testimonio es verdadero. Y mi testimonio va a convertir a muchas personas. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la misión, que puede ser en mi casa, que puede ser en el trabajo, que puede ser en mis estudios, pero siempre estoy predicando con los hechos esa palabra del Señor. La palabra que convierte, la palabra que sana, la palabra que salva. Por eso, queridos hermanos y hermanas, nuestra labor ahora es predicar a Jesucristo. Y predicarlo con humildad, con sencillez, porque eso es lo que quiere el Señor. Discípulos misioneros, no prediquemos otra cosa que no sea Cristo, y hagámoslo con amor, hagámoslo con humildad, y hagámoslo siempre para dar gloria a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y continuemos con nuestra celebración eucarística.